carta de Argentina. ¿Tienes harto con tantas cartas de ajedrez, no es? Harto me tiene el argentino que llevamos ya 3 años con ella, con la partida. Voy a ver lo que me ha puesto hoy. Vale, hasta luego. Yo. Esta situación se repite desde hace años en un pueblo del sur de España, donde a Juan Manuel Muñoz, el cabrero de Deifontes, provincia de Granada, se le ocurrió aficionarse al ajedrez por correspondencia. Juega con gente que no conoce personalmente y con la que ni siquiera comparte un idioma común, pero se entienden en un lenguaje que supera las fronteras de los 5 continentes, el del ajedrez. Yo creo que jugar por correspondencia, a los que estamos en los pueblos nos sale más favorable que jugar los campeonatos provinciales, desplazarse a la misma capital, porque podemos jugar los varios grupos los que queramos sin desplazarnos. Es que incluso nos puede salir hasta más barato jugar por correspondencia que jugar los provinciales del absoluto. Yo creo que el ajedrez por correspondencia es magnífico para los pueblos. Pues algunas veces me han dicho también que estoy como una cabra. Pero en fin, yo creo que el ajedrez no es tampoco cosa de muy raro, sino de gustarle a uno el ajedrez, tener paciencia y jugar mucho. Pero que sí, que también algo tenemos de cabra. Juan Manuel empezó a hacer esto para no aburrirse, pero el pasatiempo se convirtió en pasión y con excelentes resultados. Triunfó en uno de los grupos del Campeonato de Europa y se clasificó para disputar la fase mundial. Antes de que se inventara Internet, un torneo nacional por correspondencia podía durar 1 año, pero eso es poco si se compara con los 3 que hacían falta para terminar el campeonato del mundo. Se necesita mucho tiempo para discurrir, enviar y recibir cartas, pero precisamente tiempo es lo que le sobra al cabrero de Deifontes. Una de las virtudes que más me atraen del ajedrez es que hasta las posiciones más sencillas pueden esconder maravillosos secretos. Voy a mostrarles una basada en una composición de 1922, realizada por el inolvidable Riccardo Reti. En el tablero hay solamente 4 piezas, 2 reyes y 2 peones, pero las 4 parecen ejecutar una danza artística. Seguramente ustedes ya han estudiado la famosa regla del cuadrado, que consiste en trazar una diagonal imaginaria desde la casilla que ocupa el peón hasta la 8ª fila y formar entonces un cuadrado imaginario. Es decir, en este caso sería H6, H1, C1, C6. En el caso de ese peón blanco, el cuadrado sería C6, C8, A8, A6. Si el rey defensor está dentro de ese cuadrado, puede alcanzar al peón y evitar que corone. Si el rey defensor está fuera del cuadrado, no puede alcanzar al peón. Sobre esa base, esta posición estaría completamente perdida para las blancas, porque es de todo punto absurdo intentar este plan. Rey H7, H5, rey H6, H4, etc. Es hasta cómico. Sin embargo, las blancas juegan y hacen tablas. ¿Por qué? El secreto está en el famoso fenómeno geométrico del tablero de ajedrez. Es decir, este rey, para llegar, por ejemplo, a esta casilla, tarda lo mismo si va en línea recta, en este caso invertiría 4 tiempos, que si va haciendo zigzag. Primero va a G7, luego a F6, después a E7 y por último a D8. También tarda 4 tiempos. Ahí está el secreto. Por lo tanto, las blancas juegan rey G7 y como atacan al peón, no hay más remedio que jugar H5. Y entonces replican con rey F6. Y ahora, como amenazan rey G5 y el peón estaría perdido, hay que responder con H4. Y entonces rey E5 y una vez más amenazan entrar en el cuadrado del peón de H4.
jugarían rey F4 y una vez más el peón negro estaría perdido. Por lo tanto, no hay más remedio que continuar con el avance. Pero entonces cambian de ruta y juegan rey D6 apoyando al peón de C6. Entonces, si H2, C7. Y si ahora las negras coronan, las blancas hacen lo propio, es tablas. Si las negras intentan evitarlo, no consiguen nada, porque rey D7 no solo apoya la coronación, sino que además la hace inevitable. Es decir, la partida es tablas. Pero no hemos terminado, porque ahora vamos, como en el circo, al más difícil todavía. Supongamos que en esta posición inicial no les toca jugar a las blancas, sino a las negras. En principio ustedes dirán, bueno, esto ya es una broma, porque si juegan las negras, después de H5, las blancas están a 3 casillas de distancia del peón. ¿Cómo demonios van a capturarlo? Es imposible. Efectivamente es imposible, pero no se olviden del famoso efecto geométrico. Las blancas juegan rey G7. Si las negras insisten en avanzar el peón, seguirían con el mismo plan, rey F6. Y en realidad es poco importante que el peón avance mucho, porque el negro continúa impertérrito acercándose para apoyar la coronación de su peón. Después de H2, C7 y estamos ante el mismo dilema, pero que lleva al mismo resultado. Si las negras coronan, las blancas también. Si las negras juegan rey B7, las negras contestan con rey D7 y siempre es tablas. Como supongo que todavía hay incrédulos entre ustedes, vamos a dar una variante más. En la posición inicial les toca jugar a las negras y en lugar de avanzar el peón, atacan directamente al peón blanco con el rey B6. También parece una jugada muy fuerte porque este peón sigue pareciendo inalcanzable y aquel encima está atacado. De todas maneras, las blancas juegan y hacen tablas por el famoso efecto geométrico. Una vez más, rey G7, es absurdo capturar el peón porque entonces también cae el peón negro. No hay más remedio que jugar H5, rey F6, con la misma idea de siempre. Hay que responder H4, nunca se puede capturar aquel peón, fíjense qué curioso. Rey E5, de nuevo se amenaza entrar en el cuadrado del peón de H4, o sea que todavía sigue siendo prematuro capturar aquel peón. Hay que jugar H3, pero ahora ya deja de ser prematuro para ser demasiado tarde, porque el rey blanco vuelve a cambiar de ruta, apoya el peón y estamos en las mismas de siempre. H2, C7, rey B7 y rey D7, y la partida es tablas. La primera vez que yo vi este maravilloso estudio compuesto por Ricardo Reti, me di cuenta de que no se me iba a olvidar en la vida, porque quedé francamente muy impresionado. Espero que ustedes también. En los finales de peón tenemos que hablar solo de geometría, nada más. No hay grandes trucos. Solo tenemos reyes y peones. Por eso todas las maniobras de los reyes son decisivas, y eso es lo más interesante. También hay algunas combinaciones típicas. El rey avanzando con los peones, y son 3 contra 3. Pero conviene recordar que la posición del rey es la decisiva, la única pieza fuerte. Y obviamente, lo mejor es maniobrar correctamente con el rey. Hay que recordar algunas reglas, y la regla clave es el triángulo. Un ejemplo del que estoy muy orgulloso es el de una partida de 1978 en el campeonato soviético. Gané a Lev Albur con una típica jugada de final de peón. Las negras eran 3 contra 2 blancas, y era importante empujar aquí al rey, porque si vas a esta posición, pueden ser tablas porque no hay forma de atravesar, hagas lo que hagas, no hay forma de atraer al rey a este lado, por eso vas aquí. Empujas a G4, no puedes tomar estos peones que avanzan, cambiamos, y aquí hay una posición que es el rey a F1, una posición clásica. El avance no te da nada, pero hay una regla muy simple. Tienes que forzar a las blancas a moverse y entonces haces un triángulo.
Rey a E5, rey a F1, rey a E4. Ahora, si las blancas van para allá, mueves, vas para allá. Y esto también es típico. Ahora el triángulo. Fuerzas a tu oponente a mover. Y muy a menudo este forzamiento es decisivo. ¿Cómo se mide la fuerza de un jugador de ajedrez y su puesto en el ranking mundial? A través de los puntos ELO, que deben ese nombre a un matemático estadounidense que inventó el sistema. Básicamente se trata de que las victorias valgan más cuanto mayor sea la categoría del rival. Ganar a Garry Kasparov es evidentemente mucho más valioso que ganar a un jugador desconocido, y triunfar en el torneo de Linares renta muchos más puntos ELO que ser, por ejemplo, campeón provincial. Los peones colgantes son aquellos que, estando unidos, no pueden ser defendidos por otro compañero. Por lo tanto, eso les convierte en un tema estratégico de doble filo, porque si bien controlan casillas importantes, normalmente están situados en el centro, también es cierto que son frágiles porque pueden ser atacados fácilmente. Nuestro maestro en este tema va a ser nada menos que Bobby Fischer, campeón del mundo en 1972, cuando venció a Boris Spassky en el histórico duelo de Reykjavik, en Islandia. Una de las partidas más interesantes de aquel duelo, al menos de las que más me gustan a mí, fue la sexta. Bobby Fischer tenía las piezas blancas, el marcador estaba igualado y el estadounidense necesitaba una victoria. Y aquí tenemos el claro ejemplo de los peones colgantes. Estos dos, de C5 y D5, se denominan colgantes porque no existe ningún compañero en la fila E y en la fila B que pueda defenderlos. En principio, están dominando casillas muy importantes, es decir, son dos peones potentes porque dominan B4, C4, D4 y E4. Sin embargo, también pueden ser un motivo de ataque. El plan de las negras es mantenerlos como están el mayor tiempo posible, salvo que el avance de uno de ellos sea favorable para dar mayor dinamismo, mayor actividad a las piezas negras. Eso suele ser basado en motivos tácticos. El plan de las blancas es diverso. Pueden intentar provocar el avance a D4 con el fin de que esta casilla quede débil y puedan ocuparla con una pieza suya, por ejemplo el alfil, o pueden intentar el avance B4 para que al avanzar a C4 las negras hayan debilitado la casilla D4, excelente para un caballo. Eso, dicho así, parece muy fácil, en la práctica no es tan sencillo. Por ejemplo, Fischer aquí enseguida se dio cuenta de que E4 ahora mismo no tiene mucho sentido, porque las negras simplemente capturan el peón de E4, luego pueden defenderlo con F5 o incluso con las piezas, y las blancas simplemente habrían ganado un peón, habrían perdido un peón, sin ninguna compensación. Ahora bien, aprovechando que esta dama está indefensa y esta torre también, es decir, aprovechando temas tácticos de la posición, Fischer encontró el camino correcto para el plan, que empieza con caballo D4. Ese caballo no se puede capturar con el peón de C5 porque tanto dama por E7 como torre por C8 jaque serían jugadas decisivas. Así que Spassky continuó refugiando a la dama en F8. Ahora ya sí se amenaza tomar el caballo, pero entonces Fischer llevó a cabo exactamente lo que quería hacer. Caballo por E6, F por E6 y E4. Ahora la situación es muy distinta si la comparamos con lo que pasaba antes, porque si D por E4, torre C4, este peón estaría perdido en pocas jugadas y además los tres peones negros quedarían realmente muy debilitados, se ve con claridad. Por lo tanto, Spassky optó por este avance. El estadounidense jugó primero F4 en lugar de ocupar directamente la casilla débil con alfil C4, porque F4 amenaza, en primer lugar cubre la casilla E5 para que el caballo no se instale ahí, pero además en un momento dado puede amenazar F5 abriendo esta columna, cosa que además va en consonancia con la ubicación posterior del alfil en C4. Spassky retiró la dama de esa columna porque previsiblemente se va a abrir pronto, y Fischer fijó la debilidad en E6 jugando E5. Ahora las negras jugaron torre B8 con el fin de que las blancas no puedan llevar a cabo la segunda parte de su plan, que sería B4 rompiendo totalmente la cadena de peones negros por el otro lado. Ahora ya Fischer colocó su alfil en la casilla C4, como deseaba desde el principio,
las negras retiraron el rey de esa clavada. Fischer continuó la presión llevando la dama al flanco de rey con dama H3, se ataca 2 veces el punto E6. Las negras lo defendieron con caballo F8 y ahora, como este peón de B2 ha quedado atacado por la torre cuando la dama se ha marchado, se consolida la posición del flanco de dama. Las negras contestaron con A5, planeando algún tipo de ruptura por aquel lado más adelante, pero no van a tener tiempo porque ahora ya la posición está madura para abrirla del todo. Fischer jugó F5, la amenaza es muy clara, tomar ahí o incluso F6 según lo que pase. Por lo tanto, las negras tienen que tomar ese peón en F5, siguió torre por F5 y ahora ya se ha abierto la columna. Las negras jugaron caballo H7, Fischer contestó torre de C a F1 y para lo que queremos mostrar, en realidad no hace falta ver más el desarrollo de la partida. Fischer ganó unas jugadas más tarde, pero fíjense que eso no es difícil de adivinar, porque las 4 piezas blancas son muy activas, el dominio de la columna F es absoluto. Las negras difícilmente pueden evitar que tarde o temprano las blancas penetren con su torre en la 7ª fila a base de torre F7, incluso apoyado por E6 en un momento dado. Y por el contrario, los peones negros se han vuelto completamente inútiles. D4 y C5 están bloqueados, no pueden progresar de ninguna manera. La ruptura en A4 tampoco conduciría a ninguna parte. Esto no quiere decir que los peones colgantes sean malos por sí mismos. Como he dicho al principio, son un arma de doble filo. Y además, por suerte o por desgracia, no todo el mundo juega como Bobby Fischer. Estas piezas son de chocolate, un elemento dulce aparentemente ajeno a la imagen del ajedrez. Sin embargo, algunos jugadores comen chocolate durante las partidas. Yo recuerdo que en el Mundial de Sevilla, en el 87, varios periodistas le pedimos al árbitro que nos mostrase los camerinos de los jugadores, esas pequeñas habitaciones donde se refugian durante la partida mientras su rival piensa en la próxima jugada. Y al abrir el frigorífico de Kasparov, allí, entre otras cosas, había algunas chocolatinas. Y eso no era un capricho. Luego me enteré de que era una recomendación de su médico con el fin de que hubiese una aportación de glucosa a su cerebro durante la partida. La carrera de Kasparov fue fulgurante, fue meteórica, realmente fue un prodigio de precocidad, porque empezó a ganar torneos muy importantes desde que era muy joven, desde su adolescencia. Por ejemplo, cuando solamente tenía 14 años, disputó la partida que vamos a ver hoy. Corresponde a un encuentro por Telex entre la URSS y Australia. Quizá lo del Telex les sorprenda, pero tengan en cuenta que el ajedrez es el único deporte que no necesita imágenes para ser visto. Basta escribir la jugada y transmitirla por cualquier medio de comunicación. Es decir, se puede jugar por carta, por internet, por Telex, incluso por teléfono, etc. Como digo, esta partida se jugó en 1977, URSS-Australia, Kasparov con blancas contra un australiano juvenil como Kasparov llamado West. Kasparov empieza el juego con su movimiento favorito, de aquella época al menos, E4, y West responde con la defensa siciliana, C5. Caballo F3. El australiano, sabedor seguramente de la peligrosidad de su rival, intenta sacarle de la teoría o de los caminos más conocidos con caballo F6, pero Kasparov no hace caso. En lugar de jugar E5, que es lo que las negras quieren, simplemente defiende el peón con caballo C3 y transpone así la apertura hacia los caminos más conocidos. E6, D4, todo esto es muy normal, se ha jugado seguramente en cientos de miles de partidas. Caballo por D4, las negras clavan el caballo de C3 con alfil B4, Kasparov avanza su peón, caballo D5, aumentando la presión sobre el caballo de C3, las blancas lo defienden con alfil D2, y ahora las negras toman una decisión de doble filo, que es caballo por C3.
En apariencia eso es bueno porque debilita los peones blancos que quedan doblados en C3 y C2. Pero ahora West se apercibe de que tiene un serio problema. ¿Qué hacer con ese alfil? Si lo lleva a A5 o a C5, va a quedar lejos del escenario de las operaciones que va a ser el flanco de rey. Si lo lleva a la casilla E7, que sería la retirada, digamos, más normal, el problema es que las blancas jugarían dama G4, atacando el peón de G7, y no sería bueno en roque corto por alfil H6, amenazando mate. Por lo tanto, West opta por retirarlo a donde estaba, a F8. Es una jugada fea, pero de momento tiene la pequeña compensación, el consuelo, de que ha debilitado la estructura de los peones blancos. Kasparov continúa su desarrollo, alfil D3, las negras intentan minar un poco el centro de las blancas, atacando a ese peón de E5, y Kasparov lo defiende con dama E2. Y ahora es muy importante resaltar el factor esencial de esta posición. Las blancas tienen ya sus tres piezas menores, los dos alfiles y el caballo, dispuestas para el ataque, y su dama en una posición activa. En cambio, fíjense qué posición tienen las negras. Todas sus piezas están en la primera fila, una ausencia absoluta de desarrollo. Eso en el ajedrez, sobre todo en posiciones abiertas como esta, suele ser una falta muy grave que se paga muy cara. Por lo tanto, las negras optan por desarrollar una de sus piezas, caballo a D7, pero lo hacen mal. Probablemente hubiera sido mejor jugar caballo C6. ¿Por qué lo hacen mal? Porque ahora permiten una combinación muy espectacular de Kasparov. Caballo por E6, sacrificando en principio ese caballo, pero es que capturarlo equivale al suicidio, porque después de F por E6 seguiría dama H5 jaque, única jugada aceptable G6, alfil por G6 jaque, H por G6, dama por G6 jaque, rey E7, alfil G5 jaque, y las negras son totalmente aniquiladas. Por lo tanto, West no tiene más remedio que mover la dama, aunque haya perdido ese peón, y juega dama B6. No parece que sea el fin del mundo para las negras, todavía da la impresión de que pueden defenderse. Sin embargo, Kasparov tenía preparada la verdadera esencia de su combinación, que no era la jugada anterior, sino esta que vamos a ver ahora. Caballo C7 jaque, un golpe tremendo y al mismo tiempo muy elegante. Se amenaza al rey y a la torre, por lo tanto la única jugada lógica sería capturar el caballo, pero eso sería todavía peor, porque las blancas disponen de la respuesta E por D6 jaque descubierto con la dama sobre el rey, y a continuación el peón captura a la dama. El australiano evidentemente abandonó después de caballo C7 para no ser totalmente masacrado. Y aunque las crónicas sobre esta partida no citan para nada el hecho de que Kasparov consumiera chocolate durante la misma, una cosa está muy clara: Kasparov engulló a su rival.